Sugiero la teoría de la guerra, y en muchos sentidos es un libro brillante, pero tiene un defecto fundamental que creo que les muestra por qué mi lógica supera su lógica, por qué el realismo supera la teoría de la guerra justa de Michael Walzer. Y es que hacia el final del libro, él argumenta que en una emergencia suprema, cuando estás contra las cuerdas, cuando parece que estás yendo por el desagüe, puedes abandonar la teoría de la guerra justa y actuar como realista. Ese es el argumento de Walzer, ¿verdad? Y él está plenamente consciente de que este es un argumento muy peligroso para él, y les dejaré claro en un segundo por qué es un argumento muy peligroso para él, porque está dejando una pequeña rendija en la puerta abierta, y no puedes dejar una pequeña rendija en la puerta abierta con alguien como yo, porque pasaré por esa puerta muy rápido, ¿verdad? Entonces, lo que Walzer está diciendo es que tienes que estar en una situación realmente desesperada. Tienes que estar al borde de ser aniquilado, ¿verdad? Y la amenaza tiene que ser realmente de la naturaleza más seria. Y luego en el último momento puedes convertirte en realista y lidiar con el problema. El problema en el argumento de Walzer es, ¿quién en su sano juicio esperaría hasta el último minuto? Si estás enfrentándote a un enemigo mortal, si no estás enfrentándote a un enemigo mortal, solo piensas que podrías estar enfrentándote más a un enemigo mortal. Todos han leído el trabajo de Sebastián sobre intenciones, ¿verdad? Sebastián Rosato les dirá que las intenciones son muy difíciles de adivinar con un alto grado de certeza. Para usar su retórica, ¿cómo puedo estar seguro de cuáles serán las intenciones de Mike en 20 o 30 años? No puedo saberlo. ¿Quiero esperar hasta que se convierta en Godzilla? No. Quiero lidiar con él ahora cuando no es Godzilla y tal vez cuando es un poco más débil que yo, ¿verdad? Entonces, ¿ven el problema que tiene Walzer una vez que tienes un capítulo que trata el tema de la emergencia suprema y dices que en una emergencia suprema puedes tirar la teoría de la guerra justa por el inodoro y puedes actuar como realista, te dejas abierto al argumento de que es mejor actuar como realista temprano que en el último momento, donde si estás lidiando con un adversario altamente eficiente, ese adversario te acabará, ¿verdad? Entonces, ven. Por esto es que la conducta de la política internacional nunca puede subordinarse a un orden moral o legal, simplemente no puede suceder. Ahora, quiero ser muy claro aquí, no estoy diciendo que no haya lugar para consideraciones morales en la política internacional. Mis comentarios podrían interpretarse en esa dirección. Ese no es mi argumento. Creo que todos nosotros, incluidos los realistas, somos seres humanos morales. Creo que todos tenemos brújulas morales, y creo que esas brújulas morales influyen en cómo pensamos sobre el mundo. ¿De acuerdo? Solo quiero dejar eso claro. ¿Entienden por qué puse todo este énfasis en la lógica realista básica? Pero creo al mismo tiempo que pensamos sobre el mundo, o al menos personas como Mike y yo, pensamos sobre el mundo en términos realistas. También cada uno de nosotros tiene una brújula moral. Y la pregunta interesante que quieren hacerse es, ¿cómo se mezcla esa visión del mundo realista con ese conjunto de preceptos morales que guían su pensamiento sobre la política internacional? Y mi argumento es que hay tres escenarios posibles. El primero es que lo que dice la brújula moral que debes hacer y lo que dice la brújula realista que debes hacer se alinean y no tienes problema en pelear una guerra, incluso tal vez en iniciar una guerra, ¿verdad? Si la brújula moral y la brújula realista se alinean, y de hecho lo hacen bastante a menudo en la política internacional, puedes hacer cosas por razones realistas que tienen sentido desde un punto de vista moral. Luchar contra Adolf Hitler en la Segunda Guerra Mundial, creo que fue lo moralmente correcto. Intentar contener a la Unión Soviética durante la Guerra Fría, creo que fue lo moralmente correcto. Podría señalar otros ejemplos. Así que las flechas a veces se alinean.
Hay otros casos, este es el segundo escenario, donde los preceptos morales, donde los preceptos realistas simplemente no aplican. Durante el momento unipolar hay un genocidio en Ruanda. Puedes lidiar fácilmente con ese genocidio desde una perspectiva moral, porque no hay consideraciones realistas involucradas. No tiene efecto en el equilibrio de poder. No tiene nada que ver con la política de grandes potencias. Así que hay bastantes casos en la política internacional. Ciertamente durante el momento unipolar, pero incluso en un mundo bipolar o multipolar, donde el equilibrio de poder no se ve afectado por el uso de la fuerza militar por razones morales. Luego llegamos a la tercera posibilidad, que es la complicada. ¿Qué pasa si los preceptos morales y los preceptos realistas están en desacuerdo entre sí? ¿Qué pasa si tu brújula moral dice haz esto y tu brújula realista dice haz lo opuesto? Lamentablemente, harás lo que dice tu brújula realista cada vez, y la razón por la que lo harás es por la naturaleza de la política internacional. Y el hecho de que operamos en un sistema anárquico, operamos en una anarquía internacional donde no tienes opción. Así que mi argumento es que la teoría de la guerra justa y el derecho internacional, aunque son empresas nobles y en ciertas circunstancias tienen buen sentido, cuando se trata de cuestiones de guerra o paz, no hay manera de que la conducta de la política internacional pueda subordinarse a ellos. ¿De acuerdo? Permítanme pasar a la tercera parte de mi charla y luego me detendré. Recuerden que les dije, citando a Clausewitz, que la guerra es una extensión de la política por otros medios. Y esta es solo otra forma de decir que la guerra está subordinada a la política. ¿Verdad? La política es la fuerza principal y la guerra está subordinada a ella. Pero como les dije en los comentarios introductorios, cuando realmente te metes en una guerra en el mundo moderno, hay una tendencia muy poderosa para que esas dos cosas se inviertan y para que la política quede subordinada a las consideraciones militares. Y esto importa mucho para las guerras limitadas. Y dejaré claro por qué es el caso en un minuto. Si vas a pelear una guerra limitada, quieres mantenerla limitada, es muy importante que la política esté al mando, que los formuladores de políticas civiles estén a cargo y no los comandantes militares, ¿verdad? Pero la tendencia empuja en la dirección opuesta cuando estás peleando guerras limitadas. Las guerras limitadas tienden a escalar, ¿verdad? Y esto realmente importa en el mundo nuclear. Creo que si alguna vez se usan armas nucleares, se usarán de manera limitada. Podemos hablar más sobre esto en la sesión de preguntas y respuestas, si quieren, porque puedo decirles cómo creo que se usarían las armas nucleares si Estados Unidos hubiera tenido que usarlas en la Guerra Fría. Si los rusos las usan en Ucrania, las usarán de manera limitada como nosotros las habríamos usado de manera limitada durante la Guerra Fría si los soviéticos o el Pacto de Varsovia hubieran invadido Alemania Occidental en general. Entonces, empezarás con una guerra nuclear limitada. Esperemos que eso nunca pase. Pero ahí es donde empiezas, lo cual es algo bueno. Pero una vez que esa guerra nuclear limitada comienza, no quieres que escale, quieres hacer todo lo posible para detenerla, para ser honesto. Pero si no la detienes, quieres mantenerla limitada y luego detenerla, ¿verdad? Y para que eso pase, la política tiene que estar al mando, en mi opinión. ¿De acuerdo? Ahora, la pregunta es, ¿por qué está John argumentando que tienes esta tendencia para que la política quede subordinada a las consideraciones militares? Hay un puñado de razones. Primero tiene que ver con los líderes militares. Es muy importante entender, y esto está bastante bien documentado, que a los líderes militares les gusta ganar victorias decisivas. Esta es otra forma de decir que a los líderes militares no les gustan las guerras limitadas. No les gustan las guerras limitadas por dos razones. Quieren entrar y ganar rápida y decisivamente para minimizar el número de sus tropas que mueren
pero también porque están a cargo de la seguridad nacional, están a cargo de defender el Estado, están a cargo de luchar y morir para proteger el Estado. Y si hay una amenaza ahí fuera, les gustaría acabar con esa amenaza de una vez por todas. Ganar una victoria limitada significa que dejas a tu adversario intacto, ¿verdad? Así que a los líderes militares les gustan las victorias decisivas, no les gustan las victorias limitadas. Además, a los líderes militares no les gusta que los civiles les digan cómo conducir la guerra. Los líderes militares piensan que son los profesionales, saben cómo funciona la profesión de las armas. Estos civiles son un montón de tontos, y solo nos van a meter en problemas si están a cargo. Y la mejor manera de evitar esto es que una vez que comienza la guerra, toda la responsabilidad se traslade a nosotros, los líderes militares, o nosotros, los líderes militares, ejecutaremos la guerra, ganaremos una victoria decisiva y luego devolveremos el control a los formuladores de políticas. ¿Verdad? Y tengo algunas citas en el documento donde hay generales haciendo este argumento, así que ven, los líderes militares, número 1, quieren victorias decisivas. Eso va en contra de la guerra limitada. Número 2, a los líderes militares no les gusta que los civiles estén en el proceso de toma de decisiones, y son los civiles o los formuladores de políticas quienes mantienen las guerras limitadas, ¿verdad? Así que el ejército es un gran problema aquí, pero digámoslo de una manera un poco más cautelosa. Hay una tendencia real a problemas desde el ejército si te metes en una guerra. La segunda fuerza que empuja hacia la escalada, que ya he tocado, es el nacionalismo. El nacionalismo, un problema enorme para la escalada. Esto está escrito por todo el famoso tratado de Clausewitz sobre la guerra. Solo vayan al libro 8 de Sobre la Guerra. Lo que el nacionalismo te permite hacer es levantar un ejército masivo y te permite infundir valores a ese ejército de maneras en que casi todos odian al otro. Y de hecho, dentro de la sociedad más amplia en general, las personas están infundidas de valores para odiar al otro. El nacionalismo se convierte en hipernacionalismo. Estoy seguro de que esto es fácil de entender para todos ustedes, ¿verdad? Y la razón por la que Francia fue tan difícil de vencer, tomó aproximadamente 6 coaliciones de equilibrio para acabar con Francia. La guerra comenzó en 1792. Las guerras revolucionarias francesas y napoleónicas comenzaron en 1792 y duraron hasta 1815. Esos son 23 años. Tomó 23 años acabar con los franceses. Esto es lo que Napoleón está escribiendo en el libro 8 de Sobre la Guerra. Él vio a Napoleón de cerca, vio al ejército francés de cerca. Era un ejército construido sobre el nacionalismo. Era la nación en armas. Piensen en la nación en armas. Era una fuerza realmente poderosa y estaba empeñada en dominar toda Europa. Y por esto es que Clausewitz es muy importante para argumentar que la tendencia natural de la guerra es escalar al nivel absoluto. Y creo que por esto es que Clausewitz dice que la guerra es una extensión de la política por otros medios. Quiere dejar claro que los formuladores de políticas deberían poner límites en ella, porque entendió cuán poderosa era la tendencia a escalar a la guerra absoluta. Así que el nacionalismo es un problema enorme para mantener las guerras limitadas. Hay otras ideologías que importan, ¿verdad? Primero tienes un caso donde tienes a la Alemania nazi contra la Alemania fascista. En realidad se enfrenta a la Unión Soviética comunista. La Alemania nazi contra la Unión Soviética comunista, ¿verdad? Eso va a empujar la guerra a escalar y tienes nacionalismo en ese caso también. Luego tienes otras ideologías como Estados Unidos, ¿verdad? Estados Unidos es un estado liberal, tiene una mentalidad de cruzado. Si Estados Unidos está en un mundo donde no hay muchos frenos a su capacidad para usar la fuerza militar, estará corriendo por todo el mundo tratando de convertir países en democracias, ¿verdad? Y luego, finalmente, tienes ideologías eliminacionistas como el nazismo.
Era una ideología eliminacionista, así que pueden ver, además del nacionalismo, tienes esta otra dimensión ideológica. Y el punto que estoy tratando de hacerles es que lo que esto hace es que empuja a los estados a perseguir la victoria total. Y luego finalmente entran las dinámicas de la guerra. Las dinámicas de la guerra. Primero que nada, si ganas una victoria limitada, vas a lanzar una guerra limitada. Ganas una victoria limitada. En muchos casos, luego te infectas con la enfermedad de la victoria. La enfermedad de la victoria dice que lo hice bastante bien esta primera vez. Escalemos y hagamos algo más. ¿Saben? Originalmente, cuando entramos en la guerra de Corea, nuestro objetivo era empujar a los norcoreanos de vuelta al paralelo 38. Pero luego MacArthur lanzó esta ofensiva brillante que resultó en el desembarco en Incheon, y ganamos esta victoria impresionante. Y él y la administración Truman decidieron que deberíamos cruzar el paralelo 38 y dirigirnos hacia el río Yalu, ¿verdad? Esta es la enfermedad de la victoria. Así que el punto es hablar de las dinámicas de la guerra aquí. Que incluso si ganas una victoria limitada, ¿verdad? A veces te sientes tentado a expandir tu éxito. Luego está toda la cuestión de que fallas. Si lanzas una guerra limitada, fallas, ¿verdad? Entonces hay un incentivo poderoso para subir la apuesta para que puedas rescatar la situación, ¿verdad? Y luego, finalmente está el fenómeno del que habla Alex Downs en su brillante libro sobre la victimización civil y la guerra, que es que cuando te metes en una guerra prolongada, cuando un país se mete en una guerra prolongada, no está al borde de ganar una victoria rápida. Casi automáticamente se desata y comienza a asesinar a grandes cantidades de civiles. Porque la opinión es que esa es una buena manera de salir de esta guerra prolongada. Esa es la solución, ¿verdad? Recurrir a matar a grandes cantidades de personas. Para aquellos de ustedes que no han mirado el libro de Downs, realmente deberían mirarlo. Porque Downs, por cierto, concluye que no hay diferencia entre democracias y no democracias. De hecho, argumenta que si acaso, las democracias son más propensas a comportarse de manera bárbara que las no democracias. Pero el punto es que si estás en una guerra moderna, y tu lado está estancado y estás buscando una salida, lo que invariablemente pasa es que recurres a matar a enormes cantidades de civiles. Solo piensen en el uso de las bombas atómicas contra Japón en la Segunda Guerra Mundial. Japón estaba de rodillas a principios de agosto de 1945. Estaba acabado, ¿verdad? Y pensamos que para hacer que finalmente se rindiera, podríamos tener que invadir las islas principales japonesas. Y la idea de invadir las islas principales japonesas era tan contraria a los formuladores de políticas estadounidenses, tanto en el ejército como en Washington, que soltamos 2 armas nucleares sobre Japón. De nuevo, la guerra estaba ganada para agosto de 1945. Japón estaba en su lecho de muerte. Pero no podíamos hacer que dijeran me rindo. No podíamos hacer que dijeran me rindo. Y no queríamos unirnos. No queríamos invadir las islas principales japonesas. Así que para evitar esas bajas estadounidenses, este es el punto de Downs sobre las guerras prolongadas. Para evitar esas bajas estadounidenses, soltamos 2 armas nucleares sobre Japón. Pero de todos modos, mi conclusión aquí es que, dado el interés de los líderes militares y cómo piensan sobre la conducta de la guerra en términos de sus puntos de vista sobre victorias decisivas e interferencia civil en la empresa, dado el nacionalismo, dadas otras ideologías y dadas las dinámicas de la guerra, es difícil mantener las guerras limitadas en la era moderna. Y mi argumento es que esto es de enorme importancia cuando vives en un mundo nuclear. Es de enorme importancia cuando vives en un mundo no nuclear, pero es de aún mayor importancia cuando vives en un mundo nuclear, porque es importante que mantengamos esa guerra limitada. Por eso quieren prestar mucha atención de ahora en adelante a entender las dinámicas de la escalada, y quieren pensar en cómo la guerra deja de ser, ¿verdad?
La guerra deja de estar subordinada a la política en estas situaciones, y eso no es algo bueno. Mi conclusión, muy rápidamente, es que el conflicto es endémico a la política. El conflicto es endémico a la política. Y para ponerlo en términos ligeramente diferentes, la guerra es endémica a la política internacional. Este es el mensaje principal de John. El conflicto es endémico a la política. La guerra es endémica a la política internacional. Y una vez que la guerra es endémica a la política internacional, el miedo está en el aire, el miedo de que tu supervivencia esté amenazada. Recuerden, el miedo de que tu supervivencia esté amenazada, no hay leviatán, no hay vigilante nocturno. Y una vez que la supervivencia está en la mesa, estamos en un mundo clausewitziano. No me digan que no pueden tener guerras preventivas. No me digan que no pueden tener guerras de oportunidad, porque en un mundo donde la supervivencia está bajo amenaza, esos dos tipos de guerra, por lamentable que sea, están sobre la mesa. Conclusión final. La guerra nunca puede eliminarse de la política internacional y las consideraciones políticas siempre superarán a las consideraciones económicas, legales y morales cuando estén en conflicto. Gracias.